Hola, mi nombre es Fátima y te doy la bienvenida a esta primera parte de los 100 verbos más utilizados en inglés en orden alfabético. Te recomiendo mucho que tengas a la mano un cuaderno y una pluma o varias plumas de colores para que puedas ir anotando la palabra en inglés, su significado en español y las oraciones ejemplo que te vamos presentando con cada uno de los verbos. Bien, el primer verbo que tenemos es ask y notarás que este y la mayoría de los verbos de la presentación tienen la palabra to, no se lee to, sino to, antes del verbo. Y esto es para hacer el infinitivo del verbo. Sabrás que en español el infinitivo es cuando el verbo no está conjugado y tenemos los que terminan en ar, ir. Por ejemplo, preguntar, comer, asistir, es decir, el verbo no está conjugado. Y ya cuando lo conjugas es, por ejemplo, yo como, tú comes, él come, etc. En inglés, para hacer esta parte infinitiva, es decir, que el verbo no está conjugado, le agregas la palabra to. Por eso vas a ver el to y luego el verbo. To ask, en este caso, to ask es preguntar. Y un ejemplo es, can I ask you a question? Can I ask you a question? Y el significado es, ¿puedo preguntarte o hacerte una pregunta? El siguiente verbo, seguramente lo has escuchado, es uno de los primeros que nos enseñan cuando empezamos a estudiar inglés y es el verbo to be. El verbo to be en español puede ser o estar. Vamos a hacer también un video, si te interesa, házmelo saber en los comentarios, de la conjugación de este verbo y varios ejemplos también. Y uno de ellos es I am happy for you. I am happy for you. También podrías decir I'm happy for you. Yo estoy feliz por ti. El siguiente verbo, to become, es convertirse, volverse también. Y como ejemplo, she wants to become a doctor. She wants to become a doctor. Ella quiere convertirse en doctora. Siguiente verbo, to begin, comenzar. Y por ejemplo, let's begin the meeting. Let's begin the meeting. Comencemos con la reunión. Siguiente verbo, to bring, y esto es traer. Como ejemplo, could you bring me a glass of water? Recuerda que si necesitas más tiempo para anotar estas oraciones, puedes ir pausando el video sin ningún problema. Esa es una de las ventajas de estudiar pues de manera virtual, que puedes ir aprendiendo a tu ritmo. Incluso puedes ir creando otras oraciones, ejemplo, o dejar espacio en tu libreta para hacerlo al final del video. Siguiente verbo, to build. Y aquí, bueno, notarás que se escribe B-U-I-L-D, pero no decimos build, to build, no. La U prácticamente se elimina y solo dices to build, que es construir. Como ejemplo, ellos están building a new house. They are building a new house. Ellos están construyendo una nueva casa. Siguiente verbo, to buy. Y también aquí notarás que la U no decimos to buy, sino to buy. Básicamente se vuelve una A y significa comprar. A manera de ejemplo, I want to buy a new car. I want to buy a new car. Quiero comprar un nuevo carro. O un carro nuevo. En inglés casi siempre se voltea y primero dices el adjetivo y luego el sustantivo. Siguiente verbo, to call. To call es llamar. Y como ejemplo es algo muy sencillo. Call 911. Call 911. A lo mejor has escuchado esto en alguna película donde hay alguna emergencia y dicen llama al 911. Este verbo es muy utilizado, muy útil y muy interesante en inglés. Es el verbo poder, que se pronuncia como can, no can, sino como can. Y es el verbo, poder. Una oración de ejemplo, can you speak English? Can you speak English? Or can you speak Spanish? Can you speak Spanish? O cualquier otro idioma. Can you speak Italian? Can you speak French? Can you speak Japanese? Can you speak, Turkish? Puedes cambiar, pero la pregunta es, ¿puedes hablar X idioma? Y aquí notarás que este verbo tiene un asterisco, pero no tiene el to antes, es decir, no dice to can. Y es porque es un verbo modal y normalmente acompañan a otro verbo
que en este ejemplo que yo te doy, can you speak es otro verbo, es el verbo hablar. Entonces, hay algunas excepciones que vamos a ir viendo donde son, así se llaman, verbos modales y normalmente son complemento de otro verbo que viene más adelante en la oración. Pero por ahora no te preocupes, solo aprende que can es poder. ¿Y por qué puse una lata? Hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar inglés y usaba el traductor de Google todavía estaba en vías de desarrollo. Y cuando querías traducir una canción donde, por ejemplo, la oración decía, yo puedo amarte, I can love you. I can love you. El traductor lo que hacía es que la palabra can la traducía como lata, como una lata de refresco, porque así se dice también. Y tampoco es que te vayas a confundir, porque cualquier idioma normalmente nuestro cerebro lo entiende gracias al contexto de lo que se está hablando. Entonces no es como que vas a ver I can love you y vas a pensar yo puedo lata amarte o yo lata amarte. Esto lo hacía el traductor de Google, pues porque todavía no están tan desarrollados como hasta ahora. Pero espero que ahora te aprendas estos dos significados de la misma palabra. Siguiente verbo, to come. To come, que es venir. Y una oración de ejemplo, come here please, come here please, ven aquí por favor, ven por favor. Y acá te pongo el logo de Poligloteando de nuestro canal. Lo vas a ver que aparecen diferentes verbos, que son verbos que tienen muchísimos usos y muchísimos significados. Entonces te lo pongo como una manera de recordatorio y para que sepas que ese verbo, si tú investigas, lo vas a ver combinado con muchos otros verbos y normalmente forman algo que se llama phrasal verb o verbo parafrasal o preposicional. Y entonces el significado de la palabra cambia, pero no te preocupes por ahora. Siguiente verbo, to create, que se traduce como crear. Aquí quisiera hacerte dos señalaciones importantes. Primero, tú ves que create está escrito créate, pero en inglés casi siempre que veas la E y la A juntos, lo vas a pronunciar como una I, no como suena en español, créate, ¿no? Sino como I, create. Y normalmente las palabras que terminan en E, la E no se pronuncia. Entonces, de nuevo, no diríamos tampoco create, sino create. Eliminamos la E por completo. Como ejemplo, she likes to create art in her free time. She likes to create art in her free time. A ella le gusta crear arte en su tiempo libre. Aquí tenemos otro verbo modal que es could y también no lo pronunciamos como could, sino could. Básicamente podríamos decir que la O desaparece y bueno, el significado es poder. Es un verbo modal y es bastante útil decir esta frase. ¿Puedes repetir eso, por favor? Could you please repeat that? Could you please repeat that? Otro verbo sumamente útil y sumamente utilizado, to do, to do. To do es hacer. Y a manera de ejemplo, what do you like to do for fun? What do you like to do for fun? ¿Qué te gusta hacer para divertirte? Siguiente ejemplo, to draw, dibujar. He loves to draw portraits. He loves to draw portraits. A él le encanta dibujar retratos. Siguiente verbo, to drive. To drive significa manejar. Y un ejemplo, do you know how to drive? Do you know how to drive? ¿Sabes manejar? ¿Sabes cómo conducir? Se podría traducir también. Siguiente verbo, to eat. To eat. Muy útil también es el verbo comer. Y yo por aquí te pongo algunos ejemplos, ¿no? I love to eat sushi y algunas imágenes muy kawaii, diríamos. A lo mejor tú estás suscrito a este canal por los videos que subimos hace algún tiempo de japonés. Entonces, bueno, si te gusta la cultura japonesa, pero también estás estudiando inglés, bueno, pues este ejemplo me pareció bastante adecuado. También podrías decir, I love eating sushi. I love eating sushi, es decir, conjugar el verbo eat, pero también así lo puedes decir, y que es la manera más sencilla de entender en un inicio. I love to eat sushi. Siguiente ejemplo, to fall. To fall. No se lee to fall, es to fall. La A cambia de alguna manera como a una O y significa caer. También este es un verbo que se puede conjugar con otros para hacer un verbo parafrasal y entonces tiene otros significados. Tal vez has escuchado la expresión falling in love with you.
Eso es enamorarse. To fall in love es enamorarse, pero por ahora quédate con ese significado. To fall es caer. Y como ejemplo, does the rain fall there? Does the rain fall there? La lluvia cae allá. No sé, a lo mejor estás hablando con alguien por teléfono, alguien que está en otra ciudad y le preguntas si allá también llueve. Siguiente verbo, to feel. To feel. También de manera regular, cuando veas dos es juntas, vas a cambiar el sonido de la E por una I. Entonces, en este caso, no es to feel, sino to feel, sentir. Y puedes decir, I feel tired today. I feel tired today. Así como estos dos monitos que se ven súper cansados. Tired es cansado. Me siento cansado o cansada hoy. To find, to find. Find es encontrar. Y como ejemplo, he's trying to find love. He's trying to find love. Este monito está, está tratando to find love, de encontrar el amor. Está tratando de encontrar el amor. Siguiente verbo, to get. To get. Y este tiene muchísimos significados, por eso vuelves a ver el logo de Poligloteando, porque de aquí, de este verbo, se derivan muchísimos videos, muchísimas explicaciones, pero por ahora quédate con el significado básico. To get es obtener o conseguir. Obtener o conseguir. Y un ejemplo, can I get a discount on this? Can I get a discount on this? ¿Puedo obtener un descuento en esto? No sé si estás en una tienda y preguntas por una playera. Can I get a discount on this? ¿Puedo conseguir un descuento? Siguiente, to give. To give significa dar. Y un ejemplo, come give me a hug. Aquí me acabo de dar cuenta que me faltó el me, pero en realidad es come give me a hug. Come give me a hug. Y entre paréntesis te pongo una manera en la que a veces ellos a la hora de hablar acortan las palabras, que es también bastante interesante. Si te interesa conocer, por ejemplo, el wanna, gonna, gimme, pues házmelo saber en los comentarios para hacer un video al respecto. Después tenemos el verbo to go. To go también es bastante útil, es el verbo ir. Y puedes decir, I want to go on vacation. I want to go on vacation. Quiero ir de vacaciones. Una distinción importante, por ejemplo, ellos no dicen, I want to go on vacations. Si te fijas, vacation en este caso está en singular, pero lo podemos traducir como quiero ir de vacaciones, que es como nosotros lo usamos. Es raro decir quiero ir de vacación. Y bueno, entre paréntesis también te pongo este acortamiento que te digo que a veces ellos hacen. Y podrían decir, en lugar de I want to go, I wanna go. I wanna go on vacation. Siguiente verbo, to have. To have. Normalmente en inglés la H se pronuncia como nuestra J en español. No siempre, pero en muchos casos. Por ejemplo, hi, hello. Si te fijas, empiezan con H, pero se vuelve una J para nosotros. Entonces, este verbo es to have, tener. Y por ejemplo, I have a cat. I have a cat. Tengo un gato. Siguiente ejemplo, to hear. To hear. Hear es oír. Y aquí te pongo un ejemplo que es can you hear me now? Can you hear me now? ¿Me puedes oír ahora? ¿Me puedes oír ahora? Y también te pongo aquí una canción, justamente se llama Hear Me Now, para que te acuerdes de este verbo, escúchame ahora. Y bueno, el siguiente verbo es to help. To help, ayudar, también es un verbo bastante útil cuando estás en algún lugar y necesitas pedir ayuda. Bueno, en este caso, can you help me with this project? Can you help me with this project? ¿Puedes ayudarme con este proyecto? Siguiente verbo, to hold. To hold. Y también tiene varios significados, pero uno muy usado es el verbo sostener. Y no sé si has visto este tipo de memes en español, que es deténme mi bolsa, deténme, así. Aquí tenemos un ejemplo en inglés y dice, only I can make my sister cry. Only I can make my sister cry. Solo yo puedo hacer a mi hermana llorar. Hold me my poodle. Hold me my poodle. Sosténme mi poodle, que es una raza de perro. Y te digo, en español también tenemos muchísimos memes de esto. Por ejemplo, aquí cuando insultan los que usan brackets, sostén mi elote en vasito. Entonces, bueno, igual, no está de más usar un poco de humor y otras herramientas para recordar vocabulario. Siguiente verbo, to keep.
To keep es mantener. Y de nuevo aquí tenés doble E que se pronuncia como I. To keep, mantener. I need to keep my phone charged. I need to keep my phone charged. Necesito mantener mi teléfono cargado. Siguiente verbo, to know. También seguramente lo has visto e incluso conjugado. To know, el verbo saber. Do you know the answer to this question? Do you know the answer to this question? ¿Sabes la respuesta a esta pregunta? Siguiente verbo, to learn. To learn, aprender. I want to learn how to play the guitar. I want to learn how to play the guitar. Quiero aprender a tocar la guitarra. Siguiente verbo, to leave. To leave también tiene varios significados, pero puede ser dejar o irse. Y en este caso, para el ejemplo, usamos la traducción de irse. I am leaving the office now. I am leaving the office now. Voy a irme, voy a dejar la oficina ahora. Siguiente verbo, to let. To let. Y también es un verbo que tenemos por ahí el logo de Poligloteando porque igual tiene muchos significados y muchos usos que si te interesa házmelo saber para ir haciendo videos o un video que explique algunos otros usos de este verbo, pero to let es dejar o permitir. Y por ejemplo, let me do it for you. Let me do it for you. Déjame hacerlo por ti. Por ejemplo, cargar esta caja. Si tú ves que está muy pesada y le dices a alguien, let me do it for you. Déjame hacerlo por ti. Siguiente verbo, to like, gustar. Y seguramente has usado este ejemplo incluso. I like to listen to music. I like to listen to music. Me gusta escuchar música. Siguiente verbo, to look. To look. E igual es un verbo que tiene muchos significados, pero aquí puedes quedarte con estos dos. Mirar y parecerse. Primer ejemplo, look how beautiful the flower is. Look how beautiful that flower is. Mira qué bonita, qué hermosa es esa flor, esta flor. Y el siguiente ejemplo, que es parecerse, puedes decirle a alguien que se parece mucho a su mamá. You look just like your mother. You look just like your mother. Siguiente verbo, to live. To live. Y aquí mucha gente se equivoca a veces al pronunciar, dicen to live, to live. No, to live es vivir. Y puedes decir, I live in New York City. I live in New York City. Vivo en la ciudad de Nueva York. El siguiente verbo es to make. To make es hacer. Y por ejemplo, I'm going to make a cake for my friend's birthday. I am going to make a cake for my friend's birthday. Voy a hacer un pastel para el cumpleaños de mi amigo. Siguiente verbo, que también es un verbo modal y por eso no tiene to antes, es may. Se traduce como poder. Y tal vez te han enseñado ya a usarlo para pedir permiso para ir al baño. May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Siguiente verbo, mean. Es el verbo significar. Y es bastante útil, puedes decir, cuando no sabes qué significa una palabra, what does this word mean? What does this word mean? Y también quería ponerte un ejemplo de una canción, pero la puedes buscar porque no la reproduce aquí automáticamente. Es una canción de Justin Bieber que justamente se llama What Do You Mean? What Do You Mean? Y se traduce como también, ¿qué quieres decir? En este caso, ¿qué quieres decir? ¿O cuál es el significado? Might. Might es otro verbo modal y que también significa poder, existe la posibilidad. Por ejemplo, it might rain later today. It might rain later today. Puede que llueva hoy más tarde. Otro verbo, to move. To move es el verbo mover. Y como ejemplo, we need to move the furniture to clean the room. We need to move the furniture to clean the room. Necesitamos mover los muebles. Si no conoces esta palabra, furniture significa muebles. Siguiente verbo, to need. To need es necesitar. Y este verbo lo aprendí jugando videojuegos cuando era niña porque hay un juego que se llama Need for Speed. No sé si lo conoces, que era de carros de carrera, pero a mí los videojuegos cuando era niña me ayudaron bastante a aprender inglés. Te recomiendo que también
pues los uses de esta manera. Y otra igual son las canciones. Ya hablaremos de esto en alguna otra oportunidad, en algún otro video. Pero bueno, ahora quédate con need, es necesitar. Y por ejemplo, I need to buy some new shoes. I need to buy some new shoes. Necesito comprarme unos zapatos nuevos. Siguiente verbo, to offer, ofrecer, to offer. Please offer a cup of tea to our guests. Please offer a cup of tea to our guests. Por favor, ofrécele una taza de té a nuestros invitados. To open. To open es abrir. Y como ejemplo, can you open the window? Can you open the window, please? Si quieres ser más amable. Can you open the window, please? ¿Puedes abrir la ventana, por favor? Siguiente, to pass. To pass puede traducirse como pasar o aprobar. Aprobar en un examen, por ejemplo. Como aquí. She passed. Ella está conjugada en pasado. Ella pasó. She passed her driving test on the first try. She passed her driving test on the first try. Pasó su examen de manejo en el primer intento. Siguiente, to play. To play también tiene varios significados. Jugar, tocar. I love to play basketball. I love to play basketball. Me encanta jugar basketball. To put, poner o colocar. To put. Can you put the book on the shelf? Can you put the book on the shelf? Esto, ¿qué es esto? Este es un librero. Shelf normalmente es librero. To reach. To reach. Alcanzar o también contactar. Y como ejemplo, lo primero, how can we reach that goal? How can we reach that goal? ¿Cómo podemos alcanzar esa meta? Y como el segundo significado, I tried to reach you by phone. I tried to reach you by phone. Traté de contactarte por teléfono. Siguiente, to read. To read se traduce como leer y como ejemplo, I like to read books in my free time. I like to read books in my free time. Y aquí te pongo un pequeño comercial. Este logo es de otro canal que tenemos que se llama Inmensamente, donde justamente leemos extractos de libros de diferentes tipos, pero la mayoría tienen que ver con el desarrollo de la mente y cómo pues a través de estos conocimientos podemos lograr ciertos objetivos y demás. Si te interesa, puedes buscarnos y suscribirte. To remember. To remember. To remember es recordar. I can't remember where I left my keys. I can't remember where I left my keys. No me acuerdo, no puedo acordarme, no puedo recordar dónde dejé mis llaves. To run. To run es correr. Fíjate que no decimos to run, sino run, to run, correr. Y como ejemplo, he runs 5 miles every morning. He runs 5 miles every morning. Él corre 5 millas todas las mañanas. Y el último verbo que tenemos en esta primera parte, acuérdate que te quería presentar 100 verbos, así que ahora solo vimos la mitad. El último es to say, to say. No decimos to say, sino to say, y es decir. Y por ejemplo, cuando quieres decir, sabes la palabra en español, pero no como se dice en inglés, puedes usar esto. How can I say pan, por ejemplo, pan, el pan que nos comemos nosotros. How can I say pan in English? Que la respuesta es, si sabes la respuesta, déjamelo saber en los comentarios. Pero sí, es el verbo say, decir. Así que si esto te ha sido útil, si te has quedado hasta el final del video, házmelo saber y nos vemos en el siguiente.